que no me acuerdo, pero si no me equivoco empezamos con matrices, ya entran en el segundo módulo, no en el primero. ¿Sí? Pero esto hasta acá es donde va a entrar el examen del 2 de octubre, o sea, hasta lo que vamos a dar la semana que viene, que va a ser elipse e hipérbola, y cuando terminemos la práctica. Ya estuvimos viendo en la clase pasada recta, distancias y circunferencias. Y hoy vamos a trabajar con parábolas. Para lo cual, bueno, siempre seguimos con la premisa de que ustedes lean el tema, así no nos ponemos a discutir lo que ya está demostrado ahí. ¿Sí? Y entonces, parábola, ¿cómo se...? A ver, hay algo en común que tienen todas, las circunferencias, parábolas, elipses y hipérbolas, en su definición, más allá de lo que yo ya les había contado, que todas venían de intersectar a un cono con un plano y según el ángulo que formaba ese plano, están viendo, ¿no? Lo del cono, ¿sí? Sí, sí, sí. Bárbaro. Según el ángulo que forma el plano con el cono, me sale o una parábola, o una circunferencia, elipse o hipérbola. Más allá de ese aspecto común, hay otro aspecto común muy interesante en la definición analítica de la parábola, que tengo por aquí. Las elipses y demás, que es que todas se definen en términos de ¿qué? Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué tiene en común una parábola con una elipse o con una circunferencia? Que los puntos que pertenecen a la parábola se definen en función de alguna ¿qué? ¿De distancias, profe? De distancias, exacto. La parábola, por ejemplo, todos los puntos que pertenecen a la parábola, ¿qué tienen que cumplir para ser de la parábola? Que la distancia de ese punto que está sobre la palabra al foco tiene que ser igual a la distancia de ese punto a la directriz. Exacto. Entonces, se definen a partir de igualar la distancia de ese punto a dos elementos, en este caso a un foco y a una directriz. En el caso de una circunferencia, era que la distancia a un único elemento, que era el centro, tenía que ser igual. Pero también trabajábamos con distancia. No sé si llegaron a leer, pero en el caso de una elipse, nos va a decir que la suma de la distancia a dos puntos fijos, llamados focos, tienen que ser iguales. Acá tenemos un punto y una recta. En la elipse tenemos dos puntos fijos y la suma tiene que ser igual. Y en la hipérbola, al revés. La diferencia de la distancia a dos puntos fijos tiene que ser igual. Pero ven cómo todas tienen en común que se definen a partir de alguna condición sobre la distancia de ese punto a elementos del plano, puntos, rectas o dos puntos, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, no sé si lo pueden interpretar en el gráfico, pero este punto, o sea, para definir la parábola, ¿qué necesito? Tener una recta fija que se llama directriz, un punto exterior a ella que se llama foco, y entonces todo punto del plano cuya distancia al foco sea igual a la distancia a la directriz, va a pertenecer a la parábola. Si yo les digo, por ejemplo, este punto ¿pertenece a la parábola? Obviamente no está dibujada todavía la parábola, ¿no? A propósito. No, porque está muy cercana a la directriz. Claro, si yo le saco la distancia del punto a la directriz, esta que está acá, tengo que hacer la perpendicular. ¿Se acuerdan que ya vimos cómo sacar la distancia de un punto a una recta? Tiramos la perpendicular y es ese pedacito. Y en cambio, la distancia de este punto al foco, claramente no son iguales, ¿no? Entonces este punto no pertenece a la parábola. En cambio acá sí, ¿no? Más o menos parece que están iguales. O acá, para este punto que es muy especial, que está sobre la perpendicular, fíjense que la distancia al foco es esta, la distancia a la directriz es esta, y como es justito el punto medio, son iguales. Parece que está más arriba, pero la idea es que son iguales, y entonces este punto está sobre la parábola.
Por eso la parábola termina teniendo estos puntos. Por ejemplo, si yo tomo un punto acá, si esto estuviera más o menos bien hecho, la distancia de este punto al foco tiene que ser igual que la distancia del punto a la directriz. Más o menos, capaz que se me acható un poquito, tendría que haberla curvado un poquito más, ¿no? ¿Se entiende la idea? Y entonces, ¿qué elementos intervienen en la definición de la parábola? Originalmente, la directriz y el foco. Con eso ya está definida la parábola. El foco no puede pertenecer a la directriz, porque si no, no habría modo de tomar las distancias. Además de eso, hay una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco, que es el eje de la parábola, es eje de simetría. Por cada punto que tengo del lado izquierdo, tengo un simétrico del lado derecho ubicado a la misma distancia, pero del otro lado del eje de simetría, que sería este eje, que es perpendicular a la directriz y pasa por el foco. Entonces, ese es otro elemento de la parábola. Después, un punto muy importante es este que mostramos acá, que era el punto medio entre el foco y la directriz, que es el vértice o punta de la parábola, por decirlo de algún modo no matemático, pero en realidad el nombre correcto es vértice de la parábola. Y por último, al tener que arranco con una directriz y un foco, hay una distancia del foco a la directriz, que es lo que vamos a llamar distancia focal. Y es lo que me va a definir cómo es la forma de esta parábola. Todos estos son elementos de la parábola que uno tiene que identificar cuando quiere describir a una parábola. ¿Bien? Entonces, a partir de estos elementos, y aclarando que la orientación de la parábola en el plano, el eje de simetría puede tener cualquier ángulo, lo mismo que la directriz. Pero nosotros vamos a trabajar con parábolas cuyo eje de simetría va a ser horizontal o vertical. No vamos a considerar parábolas con ejes oblicuos. Aunque existen, y tienen fórmulas matemáticas, pero nosotros no las vamos a considerar. Entonces, lo primero que vamos a querer hacer es encontrar la ecuación de una parábola. Cuando digo la ecuación es encontrar qué condición tienen que cumplir todos los puntos de una parábola si esta parábola tiene el vértice coincidente con el origen de coordenadas, acá, el origen coincide con el vértice, es este puntito, y el eje de simetría coincidente con el eje X. Acordándome que estos eran los elementos de la parábola, este punto lo tengo que llevar al origen de coordenadas, y este eje lo tengo que poner coincidente con el eje X. Con lo cual la parábola me va a quedar así, ¿no es cierto? El eje X coincidente con el eje de simetría. Si este es el vértice, a la derecha del vértice va a estar el foco, y a la izquierda del vértice va a estar la directriz. Y como el vértice, ya dijimos que es el punto medio entre el foco y la directriz, si esta distancia es P, la distancia focal, quiere decir que esta distancia, ¿cuánto vale? Y esta. P sobre 2. Muy bien. P sobre 2. Me salió re feo. Ustedes disculpen. ¿Qué quiere decir? Que de acá al foco hay una distancia de P sobre 2. Quiere decir que si este es el origen de coordenadas, el foco va a tener por coordenadas P sobre 2, 0. Abscisa P sobre 2, porque está ubicado a P sobre 2 unidades a la derecha, y ordenada 0, porque está a la misma altura que el vértice. Y en cambio la directriz, que va a ser una recta vertical, este punto va a estar en menos P sobre 2, y entonces la ecuación de la directriz va a ser X igual a menos P sobre 2. Siempre vamos a considerar que la distancia focal es un número positivo. ¿Ok? Bien. Establecidos estos elementos, planteando la condición de que un punto de coordenadas x y cualesquiera pertenece a la parábola
siempre y cuando su distancia al foco sea igual a su distancia a la directriz, y sabiendo que las coordenadas del foco son estas, y que la ecuación de la directriz es esta, se plantea lo de distancias y se llega a esta fórmula. Yo no la voy a demostrar acá, está demostrada en el apunte. Ahí estoy yendo a buscar. Acá está. ¿Sí? ¿Pudieron verla de esta demostración? ¿Tienen alguna duda? No, profe, por mi parte lo entendí. Bueno, lo importante acá es darse cuenta que la distancia del punto P a la directriz se calcula trazando una perpendicular, y que si yo trazo una perpendicular encuentro el punto P0, que tiene la misma ordenada que P, o sea, I, por eso acá aparece esta I, y tiene de abscisa menos P sobre 2, por eso acá aparece menos P sobre 2 y aparece sumando. Si uno entiende eso, después lo demás es plantear la fórmula de distancia y hacer pasaje de términos, y se llega a esta ecuación. I cuadrado igual a 2px. Entonces, cada vez que yo tengo esta ecuación, se trata de una parábola cuyo vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas y cuyo eje de simetría es horizontal, coincide con el eje X, y que el foco tiene coordenadas P sobre 2, 0, y la directriz X igual a menos P sobre 2. A partir de ahí, por ejemplo, el eje de la parábola, que es el eje X, su ecuación va a ser I igual a 0. La distancia focal va a ser el numerito que aparece acá, acompañando al 2. O sea, si esto valiera 20, la distancia focal es 10. La apertura de las ramas, cuando esto sea positivo, 2px, porque p siempre es positivo, va a ser hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Si yo les doy ese ejemplo es el de una parábola con esas características. Sí, Sí, ¿no es cierto? A ver si les pongo el apunte. Tiene la misma forma, ¿no? Y cuadrado igual a 2px, bueno, acá 2px sería 12. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale p? 6. 6. Y entonces, si yo quiero empezar a describir esta parábola, ¿el vértice qué coordenadas tiene? 0, 0. 0, 0. Muy bien. ¿Qué más? Esperen. Ah, se me cambió. Ahí. El vértice es 0, 0. El eje, ya dijimos, coincide con el eje X. Su ecuación es I igual a 0. ¿Qué más podemos decir de esta parábola? Si P vale 6, ¿cuál va a ser la coordenada del foco? 0 para X, 3 para Y. 0 para X, 3 para Y. ¿Por qué? Para vos el eje de esta parábola, ¿cómo es? No, al revés. 3 para X, 0 para Y. Ahí está. A veces, llegado a esta instancia, es más fácil primero dibujarla y decir, pongo el vértice en el origen, hago el eje de simetría horizontal, y como esto es positivo, las ramas abren hacia la derecha. O sea, a veces es más fácil hacer esto. Yo estaría acá y diría, tengo mi sistema de ejes cartesianos, el vértice está en el origen. El eje de simetría coincide con el eje X.
quiere decir que sobre él está el foco. Como es positiva, la parábola va a abrir para allá. La dibujo así nomás ahora. Y entonces el foco tiene que estar acá y la directriz tiene que estar acá. Y ahora lo armo. El foco, ¿qué coordenadas va a tener? La abscisa es la que cambia, la X. En cambio la Y queda igual. ¿Y cuánto va a valer la X? 3. 3. ¿Por qué? Porque P vale 6, P sobre 2 vale 3, y entonces el foco tiene coordenadas 3, 0, la directriz, que está del otro lado, pasa por menos 3, así que su ecuación es X igual a menos 3. Las ramas abren hacia la derecha, porque esto es positivo, ahora en un ratito vamos a ver qué pasa cuando es negativo. Y finalmente, esto del lado recto, ahora se los comento, y esta va a ser la gráfica. Acá la hice aproximada para ubicar los elementos, y después si quiero me voy a GeoGebra y lo dibujo bien. ¿Sí? Hay un elemento de las parábolas que es muy importante, que es el lado recto. El lado recto es el segmento que pasa perpendicular, pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Acá el eje de simetría es el eje X. La directriz es esto. El lado recto es paralelo a la directriz y perpendicular al eje. Pasa por el foco e intersecta a la parábola en 2 puntos. Bueno, la longitud del lado recto es la medida de la distancia que hay entre esos 2 puntos. Y se puede demostrar que la longitud del lado recto es 2P. ¿Sí? Quiere decir que si en nuestro caso P valía 6, la longitud del lado recto es 12. Con lo cual, fíjense, 6 para arriba, 6 para abajo, esta distancia mide 12. Y está bueno porque si ustedes se fijan, a partir del foco, si la distancia total es 12, la mitad de la distancia es 6, ¿no es cierto? Que es lo mismo que la distancia focal. Este punto, que está definiendo al lado recto, está a una distancia P de la directriz y a una distancia P del foco. ¿Sí? ¿Para qué sirve el lado recto? Sirve para dibujar mejor la parábola, porque yo hago así. Tengo mi sistema de ejes cartesianos. Ubiqué el vértice. Ubiqué el foco, que dije que está en 3, 0. 3 es P sobre 2. Y entonces, como yo sé que el lado recto mide 2P, sé que tengo que subir P unidades hacia arriba acá, 6, y P unidades hacia abajo, 6. Y entonces ahora esos 2 puntos me permiten definir la apertura, bueno, me salió más o menos, de la parábola un poquito mejor que si lo hago sin ninguna referencia. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bien, este es un caso posible que es cuando el vértice coincide con el origen de coordenadas y el eje es coincidente con el eje X y abre hacia la derecha. Si en lugar de eso tuviéramos el mismo eje y el mismo vértice, pero la parábola abre sus ramas hacia la izquierda, es porque tenemos ubicado el foco del lado izquierdo y la directriz del lado derecho. Si hacen el mismo planteo que se hace acá, van a encontrar que la ecuación de esa parábola es y cuadrado igual a menos 2px. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga una parábola con esta misma expresión, por ejemplo, esta misma parábola, si hubiera sido menos 12x, hubiera sido similar, pero con sus ramas abriendo hacia la izquierda. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué me afecta eso? Y me afecta en lo siguiente. Esperen un segundo.
Pero que no puedo engancharlo. Tengo el Word abierto por algún lado. Bueno, vamos a abrirlo de vuelta. Supónganse que yo les doy la parábola y al cuadrado ¿están viendo el Word ahí? No sé qué me ha pasado que me aparece gigante. Y cuadrado igual menos 20x. ¿Cómo sería esta parábola? Paralela al eje X. ¿Paralela? Al eje X. Sí, el eje, en realidad más que paralela, el eje de simetría coincide con el eje X. Igual que en el primer caso. Pero, ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense que cuando el eje de simetría coincide con el eje Y, la que aparece al cuadrado es la X. Y cuando el eje de simetría coincide con el eje X, la que aparece al cuadrado es la Y. O sea, la que no aparece al cuadrado me marca el eje de simetría. Pero además, por ser negativa, ¿hacia dónde abre sus ramas? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, ¿en qué me influye esto? ¿Cuál va a ser el vértice de esta parábola? ¿Cambia el vértice? El origen es el mismo. Muy bien, 0, 0. ¿Cuánto vale P? 10. 10. Menos 10. Siempre lo tomo positivo. Con lo cual, P sobre 2, que es lo que a mí me interesa, ¿cuánto vale? 5. 5. Bien. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? Fíjense acá en el dibujito. El foco está a la izquierda del vértice, por eso las ramas abren hacia la izquierda, pero a la misma altura. Menos 5, 0. Menos 5, 0, muy bien. Cambia la abscisa, porque se desplaza P sobre 2 unidades hacia la izquierda, pero la ordenada no cambia. Excelente. Después, el eje, su ecuación sigue siendo I igual a 0. Y la directriz, ¿cuál es su ecuación? La directriz es esta recta vertical, que pasa a P sobre 2 unidades hacia la derecha. X igual a 5. X igual a 5. Perfecto. ¿Sí? Me sobra un igual acá. Nunca digan que la directriz es 5. Porque yo entiendo lo que quieren decir, pero está mal dicho. Siempre la directriz es una recta, hay que dar una ecuación de una recta. Como es vertical, es X igual a 5. ¿Bien? Y con todo eso podríamos dibujarla si quisiéramos. Bueno, supónganse, si me voy a GeoGebra, ¿utilizan GeoGebra ustedes? Hay que aprovechar. ¿Cuesta? Pero mira, yo tuve que empezar a usarlo a la fuerza el año pasado cuando empecé a dar clases así por internet. Te acostumbras enseguida, ¿eh? Donde lo usaste unas cuantas veces y donde ves la ventaja, te acostumbras enseguida. Y cuadrado igual menos 20x. Y ahí está. Y si le querés dibujar cosas, por ejemplo, el vértice era 0, 0. Hay que poner un igual acá.
El foco, ¿qué habíamos dicho que coordenadas tenía? Menos 5, 0. Menos 5, 0. Muy bien. Ahí está. Y la directriz, habíamos dicho que su ecuación era X igual a x igual a 5. Y ahí está la directriz. Y si quisiera la longitud del lado recto, que habíamos dicho que era 2p, o sea, ¿cuánto vale el lado recto? 20. 20. Si ustedes se fijan, el lado recto va desde acá, que justo es 10, hasta acá, que es menos 10, mide 20. Tal cual. ¿Esto me salva de no tener que estudiar parábola? No, pero me da una herramienta súper para corroborar y decir, ah, sí, no me equivoqué, todo lo que interpreté es correcto. Porque si yo saqué el foco, supónganse recién, que alguna de ustedes por equivocación, que es lo que nos puede pasar a cualquiera, me dice 0 menos 5. Y yo digo, no, el foco de la parábola ahí no puede estar. Le pifié en algo. ¿Sí? Entonces, bueno, rápidamente me doy cuenta y corrijo mi error. Si me deja. Menos 5. Ahí está. ¿Bien? Bueno. Y del mismo modo, si la parábola tiene su eje vertical, el eje de simetría, y el vértice coincidente con el origen de coordenadas, es porque su foco va a estar sobre el mismo eje de simetría arriba, y la directriz va a estar perpendicular al eje, ubicada por debajo, y a partir de las coordenadas del foco y de la ecuación de la directriz, vamos a encontrar que la ecuación de la parábola, en vez de ser y cuadrado igual a 2px, se cambia acá y me queda x cuadrado igual a 2pi. Eso para cuando va hacia arriba, hacia el lado positivo de la y. Y si en cambio las ramas abren hacia abajo, me queda x cuadrado igual a menos 2pi. Y ahí tenemos las 4 posibles orientaciones de una parábola con eje de simetría coincidente con un eje coordenado y con el vértice coincidente con el origen de coordenada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ya No. sabemos. Bien, bárbaro. Ya sabemos el cuadrado en qué influye. El que tiene el cuadrado es el que no es el eje de simetría. El otro es el que es el eje de simetría. Acá es x, acá es x, acá es y acá es y. Ya sabemos el signo cómo influye. Si abre hacia la derecha o hacia la izquierda, en el caso de las parábolas horizontales, o si abre hacia arriba o hacia abajo, en el caso de las parábolas verticales. ¿Y el valor de P en qué influirá? Si yo tengo estas tres parábolas, x cuadrado igual a 4i, 8i o 12i. En la primera P vale 2, siempre el número que acompaña ahí. ¿Son todas parábolas como estas? ¿Horizontales o verticales? Verticales. Verticales, muy bien. ¿Abren hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, porque es siempre positivo. Con lo cual el foco está arriba del vértice, que está en el origen de coordenadas, y como acá P vale 2, entonces el foco tiene coordenadas 0, 1. Acá tiene 0, 2, porque P vale 4, P sobre 2 es 2, y acá tiene 0, 3, porque P vale 6. Entonces, ahora lo que les pido, les doy 5 minutos para que ustedes agarren GeoGebra y dibujen estas tres parábolas y me digan en qué influye en la distancia focal. ¿Qué ocurre cuando la distancia focal aumenta? ¿Ok? Pruébenlo y si alguien no tiene GeoGebra, bueno, trate de dibujarlo de otro modo. Trate de dibujar el vértice, el foco y el lado recto. ¿Cuánto vale el lado recto acá? El lado recto habíamos dicho que valía 2p. 4. 4.
siempre da la casualidad que el numerito que acompaña acá es la longitud del lado recto, porque es siempre 2P. O sea, 4, 8 y 12. Si no tienen GeoGebra, pueden usar eso para dibujar las parábolas y ver qué pasa. ¿Sí? Y en 5 minutos sacamos alguna conclusión con respecto a cómo influye que la distancia focal aumente. ¿Ok? Yo mientras voy a trabajo a buscar un poquito de agua y vengo. Denle, prueben a hacerlo en GeoGebra a ver qué pasa.